Hola, ¿qué tal amigos de The Frontline, Políticas Públicas, Economía Creativa y más? Me da mucho gusto regresar con ustedes y ahora estar desde esta locación aquí en la Universidad Politécnica del Valle de México. Para mí es un honor estar en esta institución en Tultitlán, Estado de México, y más es un gusto estar con mi amiga Alejandra Ramírez Pérez, que es abogada, especialista en materia de derecho de transporte y todo esto y otras áreas que nos va a platicar. A mí me da un gusto estar. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Miguel, estar aquí contigo. Ya sabes que siempre es un honor verte, siempre además me encanta verte, me encanta platicar contigo y sobre todo generar grandes proyectos. Así es. Ale, pues bueno, platícanos un poco de el derecho en esta materia que tú atiendes. Tú atiendes principalmente en el estado de Hidalgo, en la parte poniente del Estado de México, pero también de repente si te salen asuntos en otros lados. Platícanos un poco hoy platicaste sobre, en una conferencia, sobre el derecho en materia de transporte desde el punto de vista de la ingeniería automotriz para los mecánicos, pero también desde el punto de vista de la movilidad, la logística. ¿Cuál es esta visión del derecho y que pudiera ser poco explorada? Porque además, si bien conocemos mucho delito de robo de autotransporte, en cuanto a cómo es aplicada a esas dos profesiones, si pudiéramos decir que no hay delitos, siempre hay tipos penales en los que pudieran incurrir estos dos profesionistas. Así es. Y algunos que pudiéramos ir mencionando, comentarle a la gente, precisamente la gente que nos ve es un público general, no especialista del área, ni de derecho y por supuesto tampoco de transporte. Pero también como ciudadano de repente pues se encuentra uno en esas circunstancias en las que te topas con algún percance de tránsito sobre todo. Mira, en cuanto a esa situación que es más tendiente hacia lo penal, en un percance de tránsito en específico, cuando están involucrados vehículos de transporte de carga, quiero entender que esa es tu pregunta, pues ¿qué sucede? Incurren hechos ilícitos, lo que ya me preguntaban en la ponencia, es qué pasa cuando hay un vehículo de carga, hay un accidente, ¿y quién responde de los daños? Responde el operador, responde la empresa, responde alguna otra persona, y si bien responde directamente el operador por los hechos en los que él ha incurrido, los daños que él ha causado, también tiene una responsabilidad la empresa. ¿Y hasta dónde va esa responsabilidad o hasta dónde pudiera ser coautora de un hecho ilícito? ¿Hasta donde el seguro ampare o hasta donde el vehículo alcance para pagar? ¿Cómo se da esto? Un seguro por un vehículo tiene cantidades límite, normalmente entre 1,000,000 y 3,000,000 de pesos. Puede ser más alto, puede ser menos, de que depende del vehículo y de las circunstancias de la empresa. Si estas se llegan a dar, bueno, en los estándares que se den, solamente la empresa va a poder responder en materia penal sobre esas cantidades o sobre las cantidades en las que el vehículo esté cuantificado. De lo demás, de los otros daños que existan, ya no respondería la empresa en materia penal, sino en materia civil por un daño y perjuicio causado. Muy bien. Y bueno, en este tenor, como bien dices, hay varios delitos en los que pueden incurrir las personas que están en esta situación. Por ejemplo, ¿qué consejos le darías de manera somera a un transportista y a un dueño de una flotilla de transportes en materia legislativa? ¿Cuáles son las principales aristas o puntos que deben de considerar cuando además se hacen de una flotilla? ¿Sabes qué es los puntos temáticos que yo siempre estoy viendo? La prevención. Tu servidora maneja mucho transportista como cliente y entre ellos lo que más puedo percibir es que no previenen. Digo, en cualquier tipo de empresa la prevención es importante. En cuanto hace a la ciudadanía, lo que siempre alegamos los abogados penalistas es por qué no hay prevención. Y en lo particular en el despacho lo que hacemos es generar contratos especializados en el transporte con la finalidad de que prevean cada punto de los cuales pudieran ser partícipes o pudieran tener una consecuencia como transportistas.
Un ejemplo muy recurrente en cuanto hace a los operadores de transporte es que los operadores hacen suyas las unidades, ¿no? Las agarran para pasear, para llevárselas a su casa, y que entre esos estándares, entre esas distancias, pueden solventarse puntos como un accidente, como un robo de vehículo, como el incurrir en una falta administrativa, por una multa, por pasarse un alto. Y todo esto es lo que se prevé en un contrato laboral al que se tiene que someter el trabajador, hablando de operador, para que posteriormente el patrón, hablando de una empresa o de un hombre camión, pues no tenga que pagar de más, como este tipo de situaciones de los accidentes que te acabo de manejar, como el simple hecho de tener una multa por ir a mayor distancia de la que tienen que recorrer en determinado tiempo, por el que los operadores no ingieran algún tipo de droga, el que no vayan ingiriendo alguna bebida, algún enervante, porque además les puede traer este tipo de responsabilidad de la que hablamos al principio, si no en materia penal directamente, sí en materia civil, pero que además puede acarrear hacia la empresa el perder su patrimonio, porque hay empresas que tienen un camión, ¿no? Que tienen 2 unidades y que al perder uno de ellos, pues están perdiendo todo. Y que no nada más eso, están perdiendo su cliente porque al perder la carga, al realizarle daños a la carga, al no poder recuperar su carga, pues ya no les dan el acceso a tener otro viaje, ya no les dan el acceso a la empresa, ya no les dan el acceso a las otras empresas de las que son en conjunto, y esas son muchas de las consecuencias que se tratan de prever en un contrato laboral. Muy bien. Mencionas la palabra hombre camión. ¿A qué te refieres con eso? Ok, un hombre camión es aquella persona pues que tiene su propio camión y que puede generar consecuencias también en un hecho ilícito, es decir, que trabaja para él mismo. Pues. Claro, o sea, tiene una unidad, no tiene una flotilla. Así es, efectivamente. Muy bien. Ahora, hay aristas que también quisiera comentar. Bueno, esto es en cuanto a la movilidad, pero precisamente en materia enfocada más a la parte automotriz, comentábamos hace rato, ¿cuáles podrían ser los delitos más comunes en los que incurre alguien que es un hombre camión o un dueño de una flotilla? En cuanto a la parte automotriz y hablando específicamente del transporte, en lo que más llegan a incurrir y que además incurren algunas veces sin querer, algunas otras veces con la intención es vehículos remarcados. Utilizar esos vehículos remarcados que hasta exportados han salido remarcados. ¿Qué quiero decir con esto? El número de serie o el número de como motor los autos chocolate, pero está alterado, en efecto. Y que te comento, aún así, todavía nuestras autoridades en eso, y bueno, son deficientes. ¿Por qué? Porque al ingresar unidades de transporte de Estados Unidos hacia México, que ya se da mucho el día de hoy, porque ya son menos los requerimientos, porque además un vehículo importado se considera que tiene mejores características. Y entonces hablamos aquí de ciertos delitos que a veces incurren sin saber, ¿no? Hablabas hace rato de remarcar placas, de esto, pero hay delitos del Código Civil, ¿no? Que también a veces parecieran más que... y son obvios, pero parece que los obviamos. Del Código Penal. Del Código Penal. Okay. Perdón. Pero entonces, ok, como dices, hay estas situaciones en las que desafortunadamente incurren sin saber, ese es uno de los delitos más comunes, pero hay incluso delitos del Código Penal, de materia penal, que son muy graves. Platícanos algunos de ellos. Delitos encaminados hacia las ingenierías. Comentábamos hace rato, ya lo platicábamos, acerca de la falsificación de sellos y marcas. Sí. Este es un delito en los que pudieran incurrir los ingenieros automotrices en específico. ¿Por qué? Porque son quienes se dedican a armar los vehículos, quienes no pueden seguir o omiten seguir las normas de especificación o las ISO de un país o de algún estado que se dan en específico para la construcción de estos vehículos automotores.
Así es. Y efectivamente cada país sí tiene una legislación. ¿Qué ocurre con aquellos transportes, que es lo más común, que tienen que pasar nuestras fronteras, sobre todo hacia la parte norte? Ok, ¿qué ocurre? ¿Te refieres a qué ilícitos ¿Qué pueden cometer? ilícitos pueden cometer que aquí no lo son en México, pero sí en Estados Unidos, Canadá o incluso a lo mejor también puede ser hacia abajo, Centro y Sudamérica? Mira, el pensar que pueden circular con las placas federales que ya tienen en México porque tienen ya ese permiso autorizado aquí, pero no allá. Allá no podría circular la unidad. Además, no solo de allá para acá, sino ahora nos están pidiendo como despacho placas, vehículos que tienen placas en Estados Unidos, pero que quieren circular en México. Es decir, antes solamente la carga se transportaba a la frontera y de la frontera hacia México se tenía que cambiar de unidad. Al día de hoy se puede utilizar un tipo de placas en las que pueden circular directamente de allá. Al pasar el país, pues traen la doble placa y con eso pueden circular y entregar la carga en el punto indicado de México. De esto en qué ayuda, en logística y aduanas. Y no solamente ilícitos, hablando de los procedimientos aduanales, no estamos diciendo que van a incurrir en un hecho ilícito, pero sí podrían recaer en lo tipificado en la ley fiscal. Okay. Y en la parte fiscal, precisamente ya que mencionas esto, es como que la lolita, ¿no? Como siempre se ha dicho, el dolor de cabeza. ¿Cuáles podrían ser precisamente estas fallas o incluso prevención de las mismas? Ok, pues hay bastantes, simplemente el no cumplir con las normas de importación o de exportación. Es decir, hay países, por ejemplo, donde no puedes exportar limones, huevo, carne, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos, no se puede pasar a veces huevo, no siempre, sino que hay temporadas. Y si tú no conoces la regularización en ese momento en específico o las circulares que se dieron en materia aduanal de que en este momento no se puede pasar carne, pues puedes incurrir al transportar en esa situación. ¿Y qué amerita? Digo, no vas a tener una pena como tal, una prisión ni nada, pero sí una multa. Y el hecho de que devuelvan tu carga. Claro, una sanción económica. Ahora que mencionas a las aduanas en concreto, hemos estado hablando mucho de la movilidad terrestre, pero también en movilidad aérea y marítima hay incluso creo que 5 o 6 objetos que están pero prohibidísimos transportarlos, ¿no? Moverlos. Efectivamente, digo, cuando todos viajamos conocemos que no puedes llevar aerosoles, que no puedes llevar además líquidos, que no puedes llevar medicamentos, que no puedes llevar ciertas cosas, sí, por especificaciones directamente de las aerolíneas y por especificaciones de otro país al que viajas. No puedes llevar en muchos casos alimentos, ¿no? Normalmente quienes vienen de Europa no pueden traer o llevan que el mole, que los tamales, efectivamente. Común, ¿no? Sí. Y también para importarlos y exportarlos, obviamente obedece a ciertas legislaciones, regresando a la parte del transporte, ¿no? Sí, por poner un ejemplo, se dice que de Estados Unidos hacia acá no puedes transportar la ropa, ¿no? Y por eso pues la pasan en las pacas, como así se denomina. Esa es otra cosa que, bueno, ya vamos a tocar temas álgidos. El primero de ellos, este tráfico de mercancías que hay. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Y digo, hay gente que lo puede hacer, pero también, ¿qué sería lo correcto, el deber ser para no cometer esos ilícitos de que se ven y que se hacen? Es que mira, en cuanto hace estas dos ingenierías, que tú conoces más del tema, pueden incurrir en dichos ilícitos por el actuar de su profesión, por una mala praxis, que destinen sus rutas hacia un lugar que no se debe, que con ello van a causar un daño, que los ingenieros en aduanas permitan el acceso de ciertas mercancías. Mucho pasa al día de hoy con los productos chinos y que ya pasan libremente los permisos, además que es de Shein, de Temu, que los aduanales tienen que estar registrando. Así es. Ahora que mencionas también precisamente la parte de los ilícitos, sobre todo en materia civil, sí me viene a la mente esta cuestión de... hemos hablado del transporte, pero en general
a veces también incurren, como en muchas profesiones, en usurpación de funciones, o ¿cómo se llama? Usurpación de profesiones. De profesión. Ok, en tanto hace la usurpación de profesiones, pues sí, cuando cualquier persona que no haya terminado o concluido la carrera y que quiera actuar como un ingeniero de aduanas, un ingeniero automotriz, un ingeniero en logística, no puede hacerlo y la empresa pudiera denunciarlos, ponerles una denuncia para que pues ellos respondan sobre los daños que le han causado a la empresa. Ok, sí, porque además son temas muy delicados. Entonces, en la parte automotriz estás poniendo en riesgo la vida de todos, no solo del que opera el vehículo o de los que se transportan o se transporta, y en la parte logística pues también, si bien a lo mejor muchos no toman conciencia de que sea tan delicado como estar en una planta, en una maquiladora, pues también en los CEDIs se operan muchas cosas. Imagínate no operar una carga adecuadamente, ¿no? Una mala praxis de estas dos carreras pudiera llevar a daños materiales cuantiosos. ¿Por qué? Porque un ingeniero automotriz pudiera generar un vehículo que no tuviera las especificaciones correctas de cada país, las especificaciones de seguridad, las especificaciones directamente para una buena circulación y que por eso puede incurrir en varios daños. Hace poco, ahorita que hablábamos de la seguridad, ya te decía, tocábamos temas álgidos, hay un par con los que quiero ir cerrando. El primero de ellos, hace poco nos tocó la mala suerte de ser presencial ahí en la entrada al Centro Tecnológico de nuestro hermano Universidad Politécnica de Hidalgo. El municipio es Tolcayucan, cerca de Zapotlán, y ahí nos tocó ver un siniestro que bueno, hasta el momento no se sabe si fue una falla mecánica o fue otra cosa, pero en la parte de la falla mecánica, ¿qué tanto se dan este tipo de situaciones desafortunadas y qué debe de hacer el transportista? ¿Por qué ocurren estas fallas mecánicas tan graves como esa que se incendió y aparte con todo lo que afectó la movilidad del estado de Hidalgo durante 3-4 horas? Mira, aquí existen varios supuestos. En primer momento pudiera ser una falla por el diseño del vehículo, y si fue una falla por el diseño del vehículo, se le va a fincar responsabilidad a la empresa directamente si así lo decidiera el propietario, y la empresa pudiera fincarle esa responsabilidad a quien lo diseñó y que conocía que efectivamente pudiera tener esas fallas, que por una falla eléctrica pudiese haber empezado este incendio. Sin embargo, también es mucho la prevención que te decía en materia laboral. ¿Por qué? Porque en contratos hemos especificado que el operador no puede llenar de luces el tractocamión, no puede adherir otro tipo de accesorios de los que no trae, porque eso puede llevar a que se prenda el camión, como lo sucedido. Digo, desconocemos las circunstancias, pero pudo haber sido por una instalación eléctrica que le hicieron posterior al diseño automotriz. Y entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad? El operador. ¿Y para quién son los daños? Para la empresa. Pero hay otra situación. También hay daños para la carretera. Y también hay daños para los terceros que estuvieron afectados y que también pudieran iniciar una denuncia por ataques a las vías de comunicación. Así es eso. Y bueno, hablando de las vías de comunicación y de esta situación, como dices, puede haber muchas especulaciones, pero ¿cómo se protege hoy día este medio de los transportistas de una circunstancia que es desafortunada en nuestro país? El crimen organizado, como dices, afecta a las vías de comunicación, afecta a los particulares, afecta a las cargas. ¿Qué debe de hacer o cómo protege la ley o la ley mexicana cuando desafortunadamente pasan por este tipo de incidentes? Mira, no hay como tal una protección en el delito, porque además es delito federal el robo de vehículo de carga de autotransporte federal, así es el nombre. No hay una regulación específica más que eso. Tu servidora hace una tesis en cuanto a ello y no hay regulación más que el Código Penal Federal. Sin embargo, hemos verificado que más que proteger
el Estado mexicano lo que hace es revictimizar al dueño del transporte de carga, porque hay muchas consecuencias, como desde el hecho de iniciar tu denuncia y que tengas que pasar por muchos filtros, el primer respondiente, el agente del Ministerio Público que hace su investigación en etapa inicial, y que sean autoridades que, lejos de ayudar, traten mal al transportista, hagan mención de que posiblemente el operador se autorrobó, como se dice, que al momento de que el vehículo fue recuperado, el dueño, ya sea hombre camión, ya sea empresa, tenga que tener un pago excesivo por grúas. Esta es una regulación de específica, una norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde sí hay ciertos aranceles, pero aranceles que no se cumplen y que la ley no ha regulado. Una propuesta que yo realizaría es que el Estado tuviera esos corralones de grúas para este tipo de vehículos, pero que no tuvieran que realizar un pago, porque ya son víctimas y son revictimizados al momento de erogar cierta situación económica cuando fueron víctimas de este delito. Entonces, más que una protección que brinda el Estado, hay cierta desprotección en puntos que no se han previsto en la legislación. Muy bien, pues creo que nos has dado un panorama muy grande, general, pero además muy completo de esta situación en materia legislativa o de legislación que tiene que ver con transporte, desde la parte física, la parte mecánica, pero también la parte de la transportación, la movilidad, la logística, todo esto que nos atañe. Alejandra, te agradezco mucho estos minutos que nos has brindado. No sé si quieras agregar un último comentario, por supuesto hacer tu pertinente comercial. Si no, al contrario, Miguel, te agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho las puertas que nos abre esta universidad. Y bueno, dejar mi número telefónico, que es el 779-135-3426. En Facebook me encuentran como Alejandra Ramírez, en TikTok también, en Instagram también como Alejandra Ramírez 160. Muy bien, pues amigos de Frontline Políticas Públicas, saludo allá a Eddie Jaimes, que estamos en este regreso. Ahora vamos a ver cómo nos van a estar en esta etapa, y también a Nadia, que nos apoyó hoy en las cámaras, en la producción, y también a Melanie, que nos apoyó en la producción. Gracias, soy José Miguel Alba Martina, no olviden sonreír.